Días tengan todos mis hermanos en esta mañana. Es que no está uno impuesto a esta cosa, a ponerlo en un lado. Gracias a Dios, hermanos, que hemos tenido la oportunidad en estos días de que se ha dado la orden de que ya podemos estar un poquito más de gente en los servicios, de personas. Gracias a Dios por ello. Ahorita nomás estamos un grupo como de 50 más o menos, pero para la otra semana ya, si Dios quiere, ya nos vamos a poder reunir en 2 grupos. Depende, ¿verdad?, de las autoridades. Pero en esta mañana vamos a estar la gente grande de adultos en 3 personas en una banca, una en cada lado y una en medio, para tener más o menos la distancia, ¿verdad?, de que se requiere. Y así, ¿verdad? Vamos a comenzar este servicio en esta mañana y le damos las gracias a nuestros visitantes que por medio de este medio nos están oyendo, y nuestros hermanos ahí en casa también. Gracias por estar atentos a escuchar la palabra de nuestro Padre Dios. Vamos a Dios en oración. Bendito y amoroso Padre, que moras en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias le damos por la vida que nos presta, Señor, y la oportunidad, Padre Santo, que nos ha dado en esta mañana, este primer día de la semana, de como sus hijos, como su iglesia, Padre, de estar reunidos, Padre Santo, en este lugar de oración, Padre. Y Señor, gracias le damos por ello, porque nos han permitido ya, con la ayuda de usted, Señor, poder ver a nuestros hermanos, Padre Santo, que no son todos, Padre Santo, pero pidiéndote también, Señor, que usted bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan, Padre Santo, que nos miran por medio de este medio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, en esta mañana podemos escuchar su mensaje, su consejo, Padre Santo, pidiéndole, Padre Santo, que usted nos ayude a estar atentos a su palabra, Padre, que bendiga a nuestros hermanos, que va a traer primeramente estos himnos, estos cantos, y que lleguen ante su presencia como lo grato. También por nuestro hermano, que nos va a traer una porción más de su palabra, Señor, que usted esté con él y le ayude, Padre, a recordar lo que ha estudiado, Señor, y así que mismo que usted le dé palabras fáciles, y a nosotros quite de nuestra mente cualquier cosa que nos pueda perturbar, para así poder escuchar y a todo su consejo, Padre Santo, y ponerlo en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias una vez más, Padre Santo, le damos. Todo esto le pedimos en nombre de su amado Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un placer volverlos a verlos. Estamos muy contentos de volver a estar reunidos otra vez como iglesia. Vamos a empezar con 2 hermosos cantos. Número 167, los que aman al Señor. Himno número 167, los que aman al Señor. Si estamos listos, cantemos. Los que aman al Señor, eleven su canción, que no se nota de honor, que no se nota de honor, hacienda su mansión, hacienda su mansión.
Número 116, las promesas de Jesús. Himno número 116, las promesas de Jesús. Himno número 116, las promesas de Jesús. Número 116, las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo solo, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano indicado, nuestro hermano de Alfonso, para que nos predique la palabra. Ahora sí, vamos a poner las máscaras todos para prevención y estar atentos a la palabra, y acuérdense que tenemos que mantener la sana distancia, estar 6 pies separados, y así mismo le damos su tiempo. Yo estoy 6 pies de ustedes, hermano. Y como le traen los hermanos, yo no escupo, hermano. Y si escupo, no voy a ir hasta la primera banca. Por lo que hermano Cabal va a tener que limpiar la banca bien. Un placer, hermano, un gusto de verles nuevamente entre nosotros. Qué alegría me da realmente de poder verlos nuevamente a todos ustedes. Y ya le extrañaba. Especialmente el hermano Álvarez, ya lo extrañaba. Me prometió que me iba a traer el versículo de memoria, ¿no? Yo creo que los nopales. Uno de los nopales o así. Los dos. Y a todos ustedes que nos están viendo por el medio de Facebook Live, gracias nuevamente por estar sintonizándonos en esta mañana. Esperamos que podamos continuar con este medio, enviándoles el mensaje domingo tras domingo. Si tiene algún comentario, pregunta, lo puede mandar, yo creo, por el Facebook Live, y alguien le va a contestar. Ya sea el hermano David, que está ya encargado de todo esto, o uno de los hermanos ahí que está atendiendo todo lo necesario. Y damos gracias a nuestro hermano David, porque él siempre ha hecho este trabajo juntamente con aquellos que le están ayudando, y han hecho un trabajo maravilloso en todo esto. Muy bien, estamos estudiando el libro de Efesios, y me han dicho que aún todavía no le dan las notas, ¿verdad?
espero que hayan estado tomando notas de estos estudios y voy a dar un breve repaso para llegar a donde estamos. Pero para todos ustedes quienes no sabían, todavía tenemos versículos de memoria. Si los quieren memorizar, empezamos con Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y luego fue Daniel capítulo 2 versículo 44. Y luego fue Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Para esta ocasión era 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4 y 5. Y para la próxima semana va a ser Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque ya para la próxima semana vamos a estar terminando con el libro de Efesios y vamos a entrar en nuestro estudio del libro de Filipenses. Y Filipenses ya habla de un tema totalmente diferente. Y por eso es Filipenses capítulo 1 versículo 21. Los miro medio espantados, hermano, como que ya se pueden relajar, ¿ok? Todavía hay peligro, pero ya podemos relajarlos un poco. Pero hoy en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a dar un repaso del libro de Efesios para poder llegar a donde queremos estar, ¿verdad? Ahora vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6 y versículo 9. Y vamos a ver la conducta de la iglesia. Y claro, la iglesia verdadera, la conducta. Recuerde que en Efesios capítulo 1 estuvimos viendo concerniente a lo que el apóstol Pablo nos está comunicando sobre la presencia o la obra de la deidad en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y esto es algo interesante porque ninguna denominación puede decir de que Efesios capítulo 1 versículo 1 en adelante habla de su denominación. Esto lo podemos decir nosotros, la iglesia de Cristo, porque sí habla de la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera, la iglesia la cual Dios puso en su mente, y cuando hablo de Dios hablo de la deidad, puso en su mente antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20. Y que desde que se empieza el mundo, en Génesis 1:1, empieza a desarrollarse este pensamiento que estuvo en la mente de Dios, en la mente de los profetas. Y ellos comenzaron a enseñar profecías en referencia a la iglesia verdadera. Y es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos profecías concernientes a la iglesia que estuvo en la mente de Dios en la eternidad. Y por eso vemos nosotros la obra del Padre, en donde Él viene a revelar a los profetas todo esto. Y tenemos textos que nos enseñan de todo esto. Y luego tenemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús fue necesario que Él viniese a este mundo para poder derramar su sangre, porque su sangre es la que da entrada a la iglesia de Cristo. Por medio de su sangre es como el ser humano viene a tener remisión de sus pecados, viene a quitarse sus pecados de encima de Él. Y esto la Biblia nos enseña, pero que ahí está la obra de Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo ya entonces viene a sellar, ya viene el Espíritu Santo a sellar nuestro destino una vez que hemos resucitado de las aguas del bautismo, para que nosotros lleguemos un día a estar con Dios. Y claro, ¿verdad? Que podemos caer, podemos fracasar, podemos pecar, podemos caer, pero el sello está ahí. Y el Espíritu Santo entonces, desde ese momento en adelante, comienza su obra santificadora por medio de la palabra, para que nosotros podamos continuar manteniéndonos en una pureza, en una santidad que debemos de mantener en nuestra vida cristiana. Y créanme que no es fácil, es difícil, pero nos ayuda para que podamos llegar a una madurez. Esto es lo que habla el capítulo 1 de Efesios. Y luego
miramos nosotros que el capítulo 2 de Efesios, ya entonces que Pablo presenta la iglesia verdadera y lo que la verdad ha hecho para que así nosotros podamos entrar en la iglesia verdadera, ya empieza el apóstol Pablo a hablar de la vida del ser humano en el pecado y la manera en cómo Dios nos ha dado oportunidad para volver a reconciliarnos con Dios y entrar en esta iglesia. Versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo comienza a presentarnos la vida del pecador. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, entonces ya comienza a darnos el segundo aspecto, en cómo yo, un hombre pecador, un hombre envuelto en pecado, ¿cómo puedo quitar mis pecados y cómo puedo entrar en la iglesia verdadera que Dios ha establecido? Y esto es lo que habla el capítulo 2. Ya en el capítulo 3, el apóstol Pablo entonces nos da a entender que este misterio que estuvo en la mente de Dios en la eternidad ya se ha revelado completamente. Es lo que habla los primeros 3 versículos del capítulo 3. Y miramos nosotros entonces que esto que se ha revelado, el misterio que está en la mente de Dios, ahora entonces que es la iglesia de Cristo, Dios entonces ahora tiene un propósito para ella. Es decir, que no fue creada solamente para que se mantuviera aquí en la tierra, sino que fue creada con un propósito. Y el propósito, el versículo 10, dice, para que la iglesia pueda enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Ya entonces miramos que el capítulo 3 habla de eso, de la obra de la iglesia, qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Llegamos al capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6 y versículo 9. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando concerniente ahora la conducta, la manera de vivir, la manera que en cómo cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús debe de vivir su vida. Y recuerden que esta epístola que el apóstol Pablo escribe es una epístola que ya hemos dicho al principio general, aunque diga ahí a los fieles y santos en Éfeso. La carta a los Efesios o a esa región fue escrita a las iglesias de esa comunidad. Y Juan habla de estas iglesias y las nombra las 7 iglesias de Asia. Y estas iglesias se circuló esta carta para que todas las iglesias de Cristo en esta región entendieran el propósito de la iglesia, el propósito de sus vidas en este mundo. Y llegamos a este punto. Pregunta o comentario. Porque mientras que están en casa, ¿verdad? Andaron sus payamas ahí corriendo y a lo mejor no tuvieron tiempo de preguntar. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué dije que están poniendo atención? Qué bueno. Entramos ahora entonces a la conducta de la iglesia. Y en primer lugar, miramos nosotros que la conducta de la iglesia debe de estar en unidad. Capítulo 4, del 1 al 16. Bueno, déjenme volver a escribir esto. Estar en unidad y madurar. Capítulo 4, del 1 al 16. Estar en unidad y madurar. Eso debe de ser la conducta de la iglesia. Es decir, cuando usted entra al cuerpo de Cristo Jesús, no debe de permanecer en un recién convertido. No debe de permanecer en un niño en Cristo Jesús. Tiene que madurar. Pero al entrar a la iglesia, usted no es una isla sola, sino que usted está en comunión y en compañerismo con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, tanto local como universal. Y entonces es necesario que exista una unidad. Y el apóstol Pablo aquí da 7 cosas, 7 aspectos en donde él quiere ver la unidad de la iglesia de Cristo. ¿A cuáles son? ¿Alguien me puede decir? La primera es la unidad en qué? En paz.
Debemos de estar unidos en paz, hermano, uno con nosotros. Recuerde que cada uno de nosotros somos personas diferentes, con diferentes gustos, diferentes pensamientos, diferentes deseos, preferencias. Y en ocasiones, ¿verdad?, eso viene a chocar uno con el otro. Porque quizás mis preferencias no sean sus preferencias. Y yo a lo mejor trato de enseñar de una manera fuerte, ¿verdad?, mis preferencias y quizás a usted le choque esto. De tal manera que lo vengo a irritar, a ejecutar, ¿verdad? Y ya viene el conflicto. Entonces Pablo dice que debemos de permanecer unidos en paz. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18? Lo pueden leer, hermanos. Alguien que lo lea por ahí. Romanos capítulo 12, versículo 18, ¿qué dice? Romanos 12, 18. Todos los miro muy, como que tan intensos, hermano. Es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuanto sea posible estar en paz, ¿con quién? Con todos los demás. Eso quiere decir de que cuando existen problemas o fricción en nuestra vida, hermanos, hay que ver lo positivo en todo, no lo negativo. Lo negativo luego estamos para verlo, ¿verdad? Como una vez un hermano sacó un paño, ¿verdad? Y anteriormente ya le había puesto una marquita negra de paño, un paño blanco. Y se lo da a la primera persona lo mira y lo hay. Y lo que vieron todas las personas fue esa marquita negra. Y era solamente un puntito negro en vez de mirar todo lo demás blanco. Y el ser humano así es en ocasiones. Tenemos la tendencia de mirar lo negativo. Y al ver lo negativo, tenemos la diferencia de divulgar lo negativo a otros de lo negativo de mi hermano o mi hermana. ¿Y qué sucede? Pues ya estamos hablando mal de mi hermano o de mi hermana. Lo estamos poniendo abajo, ¿verdad? Sin que él o ella venga a la defensa de su propio estado. Por lo que vivir en paz, unidos en paz. Y segundo, ¿qué dice ahí? ¿Unidos en qué? En un cuerpo. En un cuerpo. Unidos en un cuerpo. Eso quiere decir, y antes de hacer la pregunta, ¿verdad? Antes de declarar lo que voy a decir, déjenme hacer la pregunta. ¿Será posible un cuerpo de 50 personas estar unido? Amén, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros. Así es. Jesucristo ora por sus discípulos, Juan capítulo 17. Dice, oro por ellos para que ellos sean uno, como yo y tú, Padre, somos uno. Entonces, si Cristo viene a orar por sus discípulos para que sean, y eran 12, entonces Cristo nos da a entender que es posible que podemos vivir una multitud de personas unidos en un solo cuerpo, tener el mismo pensamiento. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que es posible de estar en un mismo cuerpo, tener el mismo pensamiento, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 10, 1 Corintios 1, 10, ¿qué dice? Y este es Pablo hablando, ya no es Jesucristo. Primera Corintios 1:10. Voz alta, por favor, que lo tenga. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos en una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Noten, Pablo lo que nos está diciendo, que es posible que un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, pueda estar unidos. Y Cristo también lo dice. Así que es posible. Pero vuelvo a repetir, hay dificultad en todo esto, porque somos diferentes personas. Y debemos de, para que exista unidad, debemos de inmediatamente, cuando haya problemas, porque también entendemos que puede haber problemas,
Pero cuando hay problemas, hermano, mire, el cristiano, no solamente el cristiano no debe de buscar lo negativo en su hermano o hermana, no debe de ver el problema, sino que debe de inmediatamente establecer soluciones en cómo resolver el problema. ¿Entienden? Cuando uno busca soluciones para poder resolver el problema, eso quiere decir que inmediatamente queremos que esto se venga a terminar y no que venga a prolongarse, que venga a terminar. Y así es entonces como vamos a mantener unidos en un cuerpo. También dice mantenidos en un ¿qué? En un espíritu. ¿Qué tipo de espíritus existen hoy en día? La Biblia habla de espíritu sufrido, de espíritu altivo, de espíritu malo, ¿no? Y de espíritu bueno, ¿verdad? Habla de varios espíritus, ¿verdad? Pero debemos de mantenernos en un mismo espíritu, conforme a lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Y esto quiere decir que debemos estar de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, vamos rápido aquí para no gastar mucho tiempo en esto. Y luego dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza y una misma vocación, un mismo Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Ahí están todo lo que Pablo dice concerniente a la unidad, en cómo debemos estar unidos. Un mismo bautismo. Uno dirá, bueno, todos somos bautizados de una manera, pero hay personas que vienen a visitarnos. Perdón. Y son personas que han sido bautizadas en las denominaciones, porque el catolicismo tiene su bautismo, las denominaciones tienen su bautismo, pero dice la Biblia que hay un solo bautismo. Recuerden Hebreos capítulo 6, el escritor ahí dice concerniente a los bautismos. Es que los judíos había varios bautismos para ellos también. Entonces, la palabra si no sea un solo bautismo, tenemos que estar unidos en el mismo bautismo que la Biblia nos enseña, y este es el bautismo el cual Jesucristo viene a anunciar a los discípulos. El bautismo que Jesucristo se sometió cuando Juan el Bautista o el bautizador andaba bautizando, a ese bautismo que Jesús se sometió, a ese bautismo que le enseñó a sus discípulos, porque Pedro dice, el bautismo que ahora no salva, 1 Pedro 3:21. ¿De dónde viene esa enseñanza? De Jesucristo. Y cuando Jesucristo le enseñó a Pedro, Pedro entonces ahora le da la importancia del bautismo, y él ahora entonces cuando le predica a toda la multitud el día de Pentecostés, que algunos varones dijeron, hermanos míos, ¿qué haremos? Versículo 37, y no sé lo que Pedro le contesta, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Ese mismo bautismo debe de haber una unidad en este bautismo. Y lo digo, ¿verdad? Porque hoy en día hay personas que piensan que porque han sido bautizadas en el catolicismo o en las denominaciones, que es el mismo bautismo que la Biblia enseña, y no lo es. Y que están bien ante los ojos de Dios y no lo están. E incluso hay iglesias de Cristo que ya están aceptando a personas que han sido bautizados en el catolicismo y en las denominaciones como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, cuando la Biblia no enseña eso. ¿Entendemos? Entonces tenemos que estar en unidad en todo esto. Pero luego el resto del versículo dice, ¿verdad?, que habla sobre la madurez. Estamos viendo capítulo 1, versículo 1, estamos hablando de la madurez. Y para que la madurez exista, el apóstol Pablo dice, primeramente, Dios preparó de antemano personas quienes se les iba a dar la responsabilidad de ayudar a la iglesia llegar a ese punto de madurez. Y es por eso que en el versículo 11 dice, y algunos constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. A todas estas gentes Dios escogió
para ayudar en el proceso de la madurez. Los profetas vienen a ser lo que está escrito en la Biblia. Los profetas y los apóstoles, ellos son parte de la fundación. Lo dice Efesios capítulo 2 y versículo 19 y 20, dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, noten, de los profetas, perdón, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. A eso me estoy refiriendo. Entonces, cuando hablamos de los profetas y apóstoles, estamos hablando de la Biblia. Ahí está la palabra ya, palabra de Dios, palabra de verdad. Pero luego vienen los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos son ahora los que existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y noten, Dios les ha dado dones para que ellos así, versículo 12, para perfeccionar ¿a quién? A los santos, para madurarlos. ¿Para qué? Para el desarrollo de su obra. Cada uno de ustedes tiene una obra ante Dios. Ahora, que no sepan cuál es su obra, pues ya es problema suyo. Porque tienen que enterarse inmediatamente cuál es mi propósito, cuál es mi tarea, cuál es mi obra ante los ojos de Dios desde este momento en adelante. ¿Para qué me ha llamado Dios? En otras palabras, soy buen maestro. Puedo enseñar a los jóvenes, puedo enseñar a los niños, puedo enseñar a los adultos, puedo dirigir cantos. ¿Qué puedo hacer dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Ahora, claro que hay ancianos y pastores y evangelistas y maestros que quizás vean a los miembros en cómo se están destacando y quizás les venga a decir al miembro: hermano, tú serías bueno para enseñar una clase bíblica, o tú serías bueno para orar, tú serías bueno para hacer esto. Pero el Señor nunca ha llamado a las personas que vienen a entrar a su cuerpo de Cristo Jesús, hermano, para que no vengan a calentar bancas o dar porras. ¿Han visto dar juego de fútbol? Están los que están dando porras, animando. Pero nos ha llamado a un propósito. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11 nos dice que se nos ha dado un don para que lo podamos administrar al cuerpo, a la iglesia. Entonces, miramos estos en los versículos del 11 al 16. Y el fin de todo esto, versículo 16, para que cada miembro pueda crecer mutuamente. Para que cada miembro pueda crecer mutuamente. Y este es el primer punto de la clase. Pregunta o comentario. Recuerden, estamos viendo un vistazo, ¿verdad?, de esto, y luego ya después para que podamos regresar y estudiar más detalladamente sobre el versículo. Pregunta o comentario. Bueno, ¿tú qué dijiste? Atención. Punto número 2. Punto número 2. La conducta de la iglesia debe de ser de despojarse del viejo hombre y vivir conforme al nuevo hombre. Y esto es lo que habla capítulo 4 del 17 al 32. Todos estos párrafos están hablando de eso. Y mientras leemos estos versículos, noten lo que el apóstol Pablo habla concerniente a las características del viejo hombre. ¿Alguien me puede decir algunas características del viejo hombre? Hurtar, mentir, hablar palabras que no sean sanas. Noten todas las características que da del viejo hombre. Pero luego el versículo 32, noten las características del nuevo hombre. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Solo que en estos versículos Pablo viene a contrastar el viejo hombre con el nuevo hombre. Entonces, para darnos a conocer, ¿verdad?, qué tipo de conducta debo yo de vivir, ya que soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús.
Empieza primeramente con el versículo 17 al 19, en describiendo la vida del gentil, una persona sin Dios. Y noten cómo lo describe. Bien depravado. Y luego comienza a hablar, ¿verdad?, de que el viejo hombre debe despojarse de ciertas cosas, pero ya también viene a contratar con el nuevo hombre. Pregunta, comentario. Hay mucho que estoy ahí, ¿verdad? Pero estamos viendo un vistazo de todo esto, ¿no? Ok. Luego, punto número 3, hermano. Punto número 3. Ya miramos nosotros el punto número 3, la necesidad, o cómo lo puedo escribir aquí. ¿Cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Capítulo 5 y versículo del 1 al 21. Del 1 al 21. ¿Cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Nosotros somos hijos de ¿qué? De luz. Y Juan capítulo 8, versículo 12 dice que Cristo es ¿qué? Luz. Y si Cristo es luz, y si 1 Pedro 1, 21 en adelante dice que yo debo de seguir las pisadas de Jesucristo, entonces ¿cómo debe ser mi manera de conducirme en esta vida? Iluminar, demostrar la luz. Filipenses 2:15 dice que debemos de iluminar en medio de una generación perversa, pervertida. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo debemos de vivir? De acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de vivir como hijos de luz. Y claro, hermanos, esto no es fácil. Es difícil. Es difícil vivir una vida santa en un mundo perdido. Especialmente cuando son pocos aquellos los cuales nos apoyan en nuestra manera de vivir. Porque la mayor parte de la vida en este mundo, ¿verdad?, es una vida, pues, todo contrario a la voluntad de Dios. Recuerde que este mundo está siendo influenciado por Satanás. 1 Juan 5:19. Él es el príncipe del aire. Él es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este mundo, dice Pablo en 2 Corintios 4:4. Y la influencia de este mundo, ¿verdad?, siempre hacia lo malo, pero nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Recuerde que nosotros somos la luz y la sal del mundo, dice Jesucristo. Entonces es lo que el versículo del 1 al 21 nos habla concerniente a todo esto. Cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego el siguiente punto que miramos nosotros aquí es concerniente a mi vida en relación a los aspectos domésticos. Capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6 y versículo 9. Mi vida en relación a los aspectos domésticos. En otras palabras, ¿cómo debo yo como esposo vivir con mi esposa? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debe de vivir la esposa con su esposo? Y claro que Jesucristo aquí está usando la manera en cómo la relación de Jesucristo se puede ver con la iglesia.
porque este pasaje lo cogemos nosotros para hablar sobre la responsabilidad del esposo y la esposa. Pero no se lo quise el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Bueno, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo acaba de hablar es concerniente al esposo, Cristo, y a la esposa, la iglesia. Y está usando estas ilustraciones, de verdad, para que el esposo y la esposa entendamos nuestra relación uno con el otro. Y termina, ¿verdad?, que la esposa respete a su esposo. Y qué mal se ve cuando una mujer esposa, ¿verdad?, no respeta a su esposo, no solamente en lo privado, sino en lo público también. Se mira mal. Pero ahí habla de este pasaje. Yo lo uso, ¿verdad?, cuando enseño a personas quienes están preparándose para casar. Vamos a este pasaje para leerlo y para escudriñarlo, para ver qué es lo que les enseña concerniente a sus responsabilidades uno con el otro. Solo que miramos que mi relación en los aspectos domésticos. Pero luego el apóstol Pablo también habla de los niños, de los hijos. ¿Y cómo se está cumpliendo la profecía del apóstol Pablo? En 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Y versículo 1 adelante. Dice, en los posteros tiempos habrán hijos que no respeten a sus padres, que no obedezcan a sus padres. No sé qué día fui a levantar unas cosas en un restaurante, ¿verdad? Por donde más tienen drive-thru window. Ya no se puede sentar uno y pedir café y ahí está relajando, tomando café. Tiene que estar por ahí. Y me tocó que una señora me atendió, ¿verdad? Y no sé cómo empezó la plática, pero le comencé a hablar de Cristo. Y luego ya ella entró que los hijos, dijo, no, de los hijos de hoy en día. Perdón que le diga, pero tan tremendo. Los hijos de hoy en día no respetan. Dice, yo lo digo por mis hijos, no estoy hablando de nadie más, lo digo por mis hijos. Y me pueden decir, mis hijos no me respetan, mis hijos no me obedecen, y esto, el otro, y para acá. Ya le comenzó a enseñar la Biblia, ¿verdad? Y dice, pues es lo que está pasando. Y es exactamente lo que vemos hoy en día concerniente a nuestros hijos. No en todo, ¿verdad? Pero en algunos. Y alguien quizás diga en la mayoría. Hay un gran respecto, que no respetan a sus padres, que no obedecen a sus padres, sino que piensan, ¿verdad? Ya el joven llega al punto cuando piensa, ¿verdad?, que él todo lo puede, o ella todo lo puede, que ya no necesita a daddy, ya no necesita a mami. Pero no se salen de los carros, ¿verdad?, para pagar su propio apartamento y su carro y todo, ¿verdad? Todavía quieren que ayuden en eso. Pero la cosa es que hay muchos que piensan de esa manera. Y Pablo habla de estos aspectos ahí en el capítulo 6, versículos del 1 al que 6, del 1 al 4, perdón. Efesios 6, del 1 al 4, de los hijos. Y nota lo que dice, ¿verdad? Que un hijo que respeta y obedece a su padre, ¿qué va a tener? Larga vida en esta tierra. Hay algunos padres, hermano, que cuando el hijo o la hija le viene a faltar respeto. Yo he mirado donde el padre ha cacheteado a su hijo y a su hija por faltarle respeto. Uno diría, bueno, ¿será eso apropiado? Ya uno cae entonces en la ética, ¿verdad?, de todo esto. Pero Pablo habla de la relación en cómo uno debe de respetarse uno al otro, concerniente al padre y a los hijos. Y luego, por último, versículos del 5 al 9, habla de los siervos. Y claro que hoy en día no tenemos siervos, aunque muchos nuestros hijos tienen a un esclavo de nosotros, ¿verdad? No, I'm your slave.
you want me to do whatever you want me to do. Piensan, ¿verdad? Pero hoy en día no hay, no tenemos siervos. Pero sí somos personas que tenemos amos por quien trabajamos. Personas que tenemos patrones, supervisores, gente que están sobre nosotros. Y cómo debemos de tratarlos. Dice el apóstol Pablo aquí que no debemos de servir únicamente de ojo, ¿verdad? En otra palabra, cuando están presentes estamos trabajando. Yo me acuerdo que cuando era joven, pues yo tenemos una compañía de plomería y andaban trabajando y teníamos a dos señores que pues, nos cargaban los dichos, ¿verdad? Y uno de ellos, el señor Santiago, me acuerdo yo, y mi papá siempre usaba unas botas de café de Camboya, ¿verdad? Y en ese tiempo ocupamos a un señor que también traía unas botas y se acercó ahí, ¿verdad? Al dicho, ¿verdad? Y el señor Santiago miró las botas y comenzó a planear. Y lo estoy mirando yo. Y le digo, Santiago, no es mi papá, le dije, es otro señor. Hombre, me había dicho, digo, ya me lo memoria aquí, dice. Es que estaba tratando de trabajar para impresionar a mi papá. Y le digo yo, este es el que tiene que aprender a ocupar. Digo, me había dicho, hombre, no, hombre. Pero así hay gente, ¿verdad? Así hay gente que hoy en día, mientras el patrón esté ahí, pues un jalador sufre. Pero cuando se va, es un perezoso tremendo. No quiere trabajar, no quiere su trabajo, y el trabajo de él o de ella, alguien más lo tiene que hacer. Bueno, estos versículos hablan de eso, de que seamos unas personas quienes recordemos que lo que hacemos en esta vida no se lo estamos haciendo al ser humano, sino que ¿a quién? A Dios. Y Dios es el que va a dar recompensa al último. ¿Okay? Entonces, terminamos con la conducta de la vida de la iglesia, Efesios capítulo 4, versículo 1, hasta Efesios capítulo 6, versículo 9. ¿Preguntas o comentarios? Now your chance. Sí, hermano. Que decía de los patrones empleados, los hijos de Dios somos, o debemos ser los mejores empleados, los más honestos, los más responsables. Y también tenemos que ver el otro lado de la moneda, hermano. Hay amos, ¿verdad?, que son terribles. Y no importa qué tanto trabajemos y qué tan buenos seamos y qué tan honestos seamos, nos tratan mal. Pero que tenemos que ver el otro lado de la moneda. Pero sí, es verdad, como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos siempre que darle a Dios el 100%, porque a Él es que sirvemos y todo lo que hacemos para Él. ¿Alguien más? Me extraña, hermano, que ahora estuvo bien callado, ¿verdad? Estuvo bien callado, ¿verdad? Todos estuvieron callados. Relájense, brother, relax. Muévanse el sonido como una estatua que están bien. Relájense, brother, relax. Eso es bueno, hermano. Dice el hermano Carlos que le han tapado la boca. Correcto, ¿verdad? Pero bueno, ahora todavía. Bueno, gracias por su atención. Dios mediante estaremos estudiando la última parte de esto. Para ustedes que nos están sintonizando por Facebook, va a haber un corte un momento, pero luego vamos a volver a empezar para seguir la segunda parte de nuestra oración. Solo que no se nos vayan, ahí quédense en su sala, ¿verdad?, o en la recámara donde estén, y al rato regresamos.